Colegas, pues vamos a compartir en esta ocasión un tema que también es recurrente, que nos preguntan bastante. Ya hay algunos videos de esto, pero sin ningún problema podemos nuevamente compartirles alguna parte de la técnica y de la manera en que trabajan las bobinas automotrices. Eh, Tenemos las más comunes, que son las bobinas, primero que nada, las transistorizadas, así les llaman algunas, que traen su módulo de potencia integrado, como esta. Ellas se alimentan con una señal digital y dentro se procesa esa señal digital y pues hay una etapa de potencia que hace disparar el embobinado, que finalmente se traduce en una chispa de alto voltaje que aparece por acá en una bujía para incendiar la mezcla ahí en las cámaras de combustión. Bueno, pues tenemos regularmente dos tipos de bobina. Una es por disparo por flanco positivo y otra es por disparo por flanco negativo. Las de flanco negativo hay dos tipos de ellas. Unas que son ya viejitas, que fabricaba mucho la Volkswagen, son como de estas, yo creo que muchos van a recordarla. La usaban los Jetta, los Bochito, los Derby, las combis, modelos de aquí de México y otros más. Ellas eran de disparo por flanco negativo. Ahorita vamos a compartirles qué es eso. Y luego vienen otras que también son disparadas por un pulso negativo, bien calculado, no es cualquier cosa, que son las bobinas directas, que son estas. Solo son de dos cables, aunque algunas de ellas vienen en un pack con varias bobinas. Sigue siendo una bobina directa que trabaja desde un driver de la propia computadora y dispara por un pulso negativo. Así son las de la bobina directa, disparadas por un flanco negativo. Entonces tenemos dos tipos, una que es la de disparo por flanco positivo y las otras que son disparadas por un pulso negativo, pero que una de ellas es transistorizada y otra de ellas es directa. Esto es, una de ellas trae el driver integrado o incluido en la computadora y otra de ellas el módulo de potencia viene integrado dentro de la misma bobina. Entonces, bueno, las que son del tipo transistorizado, que son con módulo integrado, módulo de potencia, más o menos trabajan de la siguiente manera. Si tenemos aquí una señal digital que se activa, que se envía, perdón, a la bobina, cuando son bobinas disparadas por un flanco negativo, ¿qué tendríamos que hacer en esta señal? Esto es el tema importante de los equipos que luego encontramos en YouTube y demás, que son para disparar bobinas. El cuidado de que hay que tener, porque esto no es cualquier cosa. Vamos a hablar aquí en una manera hipotética de cómo trabajan, pero el cálculo es mucho más preciso que platicarlo así sobre una hoja de papel. Encontramos que ellas, para disparar por un flanco negativo, como las de Volkswagen, que son estas, son las que usan la señal digital. Entonces tendríamos que esta señal completa, esta señal digital, recortarla y volverla más, controlar la parte del disparo negativo para que fuera más rápido el disparo y luego un tiempo permanece sin actividad. Vamos a pensar que esta señal digital para utilizar ese tipo de bobinas quedará más o menos así. En un cálculo hipotético vamos a pensar que esto fuera el 50% y esto fuera el 50%. Y para trabajar con las bobinas de disparo por flanco negativo, vamos a poner un cálculo hipotético, un 90% y un 10%. Entonces la bobina nada más está excitada esta partecita del tiempo de un ciclo completo. Nada más este sería el disparo, este pequeñito. Cuando les dicen métele tierra para que las actives o compran un equipo diseñado en casa y no viene calculado bien esta partecita de aquí, entonces si le damos demasiado tiempo de activación a esa bobina, lo que podemos hacer es que la quememos de forma instantánea y de forma permanente. Entonces este cálculo está muy bien hecho por el fabricante. Entonces quitamos esto de aquí
y tendremos o usaríamos esta partecita nada más de una señal digital, porque las que son con módulo de encendido son disparadas por señales digitales. Vamos a poner que aquí el máximo fuera de 12 voltios, hablando de un positivo casi total que no existe, y aquí habláramos de un 0 voltios, que es lo más cercano a una tierra, que tampoco llega a cero, pero esto es nada más para comprender el trabajo de las bobinas. Entonces, las bobinas por disparo negativo van a trabajar con esta partecita nada más de la señal. Ahora vamos a hablar rápidamente del otro tipo de señal. Perdón, pues cabe mencionar que esta es la manera en que disparan en una manera digital en una bobina transistorizada o con módulo externo, pero también las que son directas ocupan una partecita de la señal muy pequeñita, que son estas. Esto lo calcula la computadora, pero también se utiliza una parte pequeñita de una señal completa. Si no está bien calculado esto, entonces se puede quemar permanentemente la bobina, por eso no debemos de dispararlas poniéndole lo que le llaman un condensador automotriz. Es un capacitor electrolítico, no hay que utilizar este tipo de artefactos porque se puede quemar la bobina o las bobinas. Bien, ese sería en caso de la bobina de disparo negativo. Ya las de Volkswagen ya casi desaparecieron, hay pocos modelos ya viejitos que todavía traen esas funcionando esas bobinas, y así era el sistema, pero lo sigue utilizando la bobina directa, la que no trae módulo incluido en su cuerpo. Las más utilizadas en estos días son las disparadas por flanco positivo. Vamos a pensar que nuevamente tenemos una señal 50-50. En este caso, para la activación de las bobinas disparadas por positivo, utilizaría esta partecita de la señal, sería lo contrario. Entonces vamos a pensar que pudiera quedar una señal de esta manera, más o menos. Utilizaría para el disparo esto, y también es un disparo muy rápido. También no tenemos que inyectarles por ahí señales desde una fuente de 12 voltios o una fuente de 5 voltios, porque sería muy difícil tener el control sobre de este disparito que debe ser. Si a la bobina el disparo no es el adecuado, y también lo mismo que en la otra, le dejan conectada gran parte de lo que sería una señal conectada a la bobina, también se va a dañar. Entonces hay que hacerlo con equipos bien calculados, y estos cálculos en los autos pues lo hace la computadora, es la que lleva el tiempo de activación, el tiempo de quemado, todos esos temas que son para el análisis en los autos, lo hacen las computadoras automotrices. Entonces tenemos esta que es el de disparo positivo, y la que ya vimos que es el de disparo negativo. Bien, el tema empieza así porque voy a compartirles lo del tema de las bobinas para banco. Yo les había mencionado que yo no utilizo bobina con disparo, o sea, bobina como tal, un disparo de alto voltaje para mi banco, porque a mí me parece muy arriesgado utilizar disparos de alto voltaje, porque ellos se inducen a través de las tierras. Recuerden que la bobina se descarga a través de ¿qué? De una bujía. ¿Y qué pasa con la bujía? A alguna parte va este disparo, pues a través del cuerpo ella se conecta. Si hablamos del auto, se conecta a masa, a tierra del auto, y en el banco, ¿a dónde mandamos esto? Pues a las tierras de nuestro banco. Entonces, si ellas se inducen en algún cable de tierra a nuestros equipos, eso puede reflejarse en un daño, ya sea en las computadoras, ya sea en un laboratorio para computadoras, un equipo para revisar las propias bobinas o nuestra propia fuente. Las fuentes son también equipos que vienen con electrónica compleja, como esto. No es cualquier aparato con un transformador y unos diodos y ya se acabó, no. También son circuitos complejos los de las fuentes, y también se pueden quemar. Bueno, aquí viene lo interesante, lo de las preguntas que me hacían de cómo trabajar entonces para darle una carga real a nuestros laboratorios o a nuestras computadoras, para que veamos que es una señal válida, que si bien podemos verla con un LED, no es lo más correcto tampoco, porque un LED se excita con cualquier cosita, hasta con el dedo que toque la punta de un LED se enciende. Entonces no siempre es una señal válida para activar lo que ya sería, en este caso,
el módulo de encendido de una bobina. Ella es por disparo negativo y la usamos de la siguiente manera. Aquí vemos en el pinout de la propia bobina, para que empiecen a tomar nota de estas bobinas para conectar en su banco las computadoras. Si vemos el pinout de esta bobina, dice que en el pin 1 es una alimentación, aquí le van a poner 12 voltios, luego le van a poner en el otro extremo una tierra y aquí se va a activar por el pin central. ¿Qué va a pasar? Que esta bobina ya está preparada para que no funcione. Esto es propiamente el embobinado, está desconectado, aquí está roto, esta parte de aquí está rota, está separado el embobinado, está suelto, ya está aplastado aquí. Y de la salida del módulo, lo que sería la conexión para propiamente la bobina, ahora ponemos aquí un bombillito. Ese es un foquito incandescente que lo conseguimos de cualquier calavera del auto y ya es una prueba válida. Si a este módulo de encendido lo excitamos con el pulso negativo con el que trabaja, el bombillo debe de encender. Y aquí estamos revisando el módulo que funcione, se excita el bombillo y enciende, pero estamos revisando la señal que viene de la computadora. Si la señal que viene de la computadora es válida, esto va a funcionar correctamente. Si no le está llegando una señal válida desde la computadora, ella no va a funcionar. Y eso ya es una prueba válida. No ocupamos tener aquí disparos de alto voltaje, tener aquí bujías conectadas a las masas o a las tierras de nuestros equipos y se nos vayan a dañar. Con un bombillo suficiente para saber que si llega una señal válida, se va a procesar aquí dentro de su módulo y va a hacer encender este bombillo. Ok, vamos a ver la siguiente. Estas ya casi no se utilizan, la de disparo negativo ya casi no se utilizan. Todavía por ahí algunos colegas las excitan para dispararlas con una lámpara de esa de foquito también, con un pulso aquí en el centro. Ellas disparan alto voltaje, pero para banco recomendamos no utilizar los disparos de alto voltaje. Entonces la primera preparación es esta, si quieren copiarla para su banco, para las computadoras que les llegan que traen, principalmente las de Volkswagen que traen el disparo por flanco negativo digital con módulo, pueden hacer una preparación como esta. Y pueden ir checando de una salida por una salida, conectando aquí y viendo que el bombillo encienda. Ok, esa es la primera de las bobinas para banco, para que se la fusilen y la preparen para su banco y no pongan disparos de alto voltaje en su banco. Ok, la siguiente se las voy a presentar. La siguiente encontramos esta. Esta bobina es disparada por un flanco positivo de una señal digital. La mayoría de las que ya hay en el mercado, de los sistemas que hay en el mercado, son este sistema. No digo esta bobina o este tipo de bobina, es el sistema. Es lo que vimos en el dibujito que acabamos de hacer, que disparan con un componente pequeñito de un pulso positivo. Así trabajan estas bobinas. Encontramos esta y nos pareció muy cómoda para el banco porque si quita estas grapitas de aquí, de esas cejitas de plástico, esto se separa. Y entonces vamos a quitarla de aquí. Ya nos queda como esto. Esta es la maqueta que yo hice para revisar mis computadoras en el banco. Las que son de sistema de disparo de flanco positivo, que ya son casi todas las que hay. Yo hice una preparación así, a ver si puedo compartirles aquí el pinout. Les acabo de dejar aquí en el grupo de Jackie 47, les acabo de dejar 3 manuales de bobinas para encontrar cómo conectarse. Y dice que esta preparación o esta bobina es de 2 señales. Esto es, si vemos aquí la real, tenemos que un pulso dispara estos 2 bornes, o lo que sería un embobinado, dispara estos 2 bornes, y el otro pulso dispara estos 2 bornes de acá, que es la otra bobina de acá. O sea, es un pack con 2 bobinas. Entonces, si vemos aquí cómo está la conexión, dice que el primer pin es señal, el segundo es alimentación de 12 voltios, el tercero es señal y el último es la tierra o masa. Si vemos la preparación, esto es lo que me piden los colegas que les comparta. ¿Qué es esto? Así queda así, mire, a ver, le abrimos más la toma. Yo la puse por aquí en una tablita que encontré por ahí. Esto es de madera, no es metal.
y conecté las dos bobinas. Compré dos bobinas, les quité propiamente el embobinado, dejé nada más los módulos. Y tengo dos maneras de conectarla. Una es conectándome aquí desde la computadora automotriz que tenga yo a revisión. Y la otra que le hice una preparación de 4 salidas que son las mismas que están aquí. Entonces ahí me queda estos cables. Por si voy a conectarme en el Mark 50, pues lo conecto en el alfiler donde debe de aparecer la señal de la computadora en cuestión, la que estoy revisando. Ya como les menciono, ya casi todas las computadoras que son de bobina transistorizada vienen por flanco positivo y hay muy pocas del negativo. Pero bueno, para prueba ya tenemos aquí conectadas las líneas que llegan aquí a este conector, donde tenemos aquí para habilitar esta parte, esta salida, esta parte, esta salida, esta parte igual y esta parte igual. Vamos a ocupar el generador que nos proporciona el equipo Mark 50 para hacer esta práctica, para activar esta maqueta. Y el equipo, recordemos que trae 4 salidas digitales, 1, 2, 3, 4. Vamos a utilizar esas salidas digitales para activar las bobinas y ver cómo trabajan, cómo se verían más o menos conectadas con una computadora. Si ven aquí, ya no vamos a utilizar disparos de alto voltaje, igualmente como con la otra. Ocupamos este bombillito, viene así la preparación. Ahorita se los presento, es una herramienta que también tenemos a la venta. Pero yo le quité lo que es el gabinete de plástico, porque eso es una punta para pruebas. Y le soldé aquí en la base para enviar la señal y aquí sale la alimentación. Esto es, si esto trajera el embobinado, pues entre el centro y un extremo sería una bobina y entre el centro y el otro extremo la otra bobina. Bien, permítame un segundo. Como ya pasó un segundo, mire, aquí tenemos la herramienta que yo traje y las tengo también a la venta. Para mí son muy útiles porque traen doble probador. Esto es, si vemos, es el bombillo, que es una incandescente, y trae 2 LED. Ahí se alcanzan a ver esos cuadritos blancos, son los LED para detectar el pulso. Entonces, si saliera la señal débil de este módulo y vemos con un LED, checamos igualmente que con la otra, checamos el pulso solamente con un LED, no es muy válido porque el LED, como les acabo de mencionar, se excita muy fácil, hasta con el dedo, hasta tocándolo. Pero a él no lo hacemos tonto, al bombillo no lo hacemos tonto. Entonces, cuando está débil el módulo o la señal no es válida, pudiera ser que se encendiera el LED, pero el incandescente no se va a encender. Para una prueba válida deben de encender los dos, ya sea uno o dos LED y el bombillo incandescente. Bien, vamos a echar a andar el Mark 50 para que nos apoye a esta maqueta. Vamos a encenderlo. Ahí empieza a trabajar el generador de señal digital y vamos a encender ahora la maqueta. Ahí están las 4 salidas, que sería pues como la función de una computadora para 4 cilindros con bobina por cilindro. Entonces ahí está trabajando, si ven, déjenme quitarle un poquito de frecuencia a esto. Ok, así encienden en el banco. De esta manera estamos revisando que la señal que estamos enviando al módulo, ese es un módulo de potencia real original, esté activando no nada más los LED, sino también los bombillos. Estamos checando 4 señales de esta manera. Vamos a apagarlo para que no se nos caliente. Bien, entonces la manera en que vamos a probar en el banco las computadoras, a mí me parece muy cordial que sea de esta manera. Si bien con un módulo original de bobina, si a este módulo le mandamos señal válida, él va a activarnos la parte que corresponde a la señal. Vamos a pensar que la computadora en cuestión hiciera nada más que encendieran 3 de las salidas. Una no está siendo válida. El módulo no lo reconoce y obviamente no hace trabajar la parte del LED y del foquito. Entonces ahí tendríamos una señal no válida
desde la computadora. Bien, pues les compartimos esto. Yo encontré, nuevamente les dejo la imagen de la bobina que encontré, que me pareció muy fácil de desacoplar y hacer una maqueta de este tipo. Yo le puse la cajita con los bornes para aquí conectar la señal para cada una de los módulos para que active una salida. Le puse a la salida del módulo este probador, que ya les digo, viene así viene el probador. Yo nada más le quité pues el cuerpo plástico y dejé la pura tabletita que traía adentro. Dejé la pura tableta y fue la que soldé aquí directamente al módulo. Entonces, de esta manera podemos hacer ya pruebas válidas en banco sin necesidad de disparar alto voltaje en nuestro banco, que si bien no pasa nada, estamos en un verdadero riesgo. Por último, y esto pues también funciona para hacer pruebas, se los dejo como comentario, este tipo de probador tan sencillito es bien importante. Cuando revisen señales de este tipo, principalmente trabajando con bobinas, si utilizan nada más un LED, puede ser que les esté mintiendo. Peor aún si van a trabajar en sistemas directos como este. Hay veces que me dice el colega, es que fíjate que le pongo el equipo y me marca que hay señal y no dispara. Ya le cambié la bobina y sigue sin disparar. Ah, ok, ¿y es con qué la estás revisando? Pues es con un LED. Un LED, todo el mundo usa un LED. No, es que para revisar una señal, principalmente de este tipo de bobinas, requieren un equipo como esto, muy sencillito, que traiga los LED y que traigan un foco incandescente. Si no trae el foco incandescente, esto puede estar marcándonos una señal activa y sin corriente, no existe, no alcanza. Si no alcanza, imagínense a disparar ni siquiera un módulo de este tipo que es muy sensible, pues menos va a disparar una bobina directa como estas. Entonces, pues también habilítense unos probadores de estos, se desarman muy fácilmente, se le saca la tableta con el foquito incandescente y ya se preparan un par de bobinas de estas, le quitan el embobinado, dejan los módulos y se fabrican para revisar 4 señales al mismo tiempo para bobinas de disparo positivo. Bien amigos, pues espero que les haya servido esta explicación de cómo trabajamos en banco, algunas técnicas para trabajar en banco sin exponer sus equipos. Esto es tratando de evitar que no haya descargas de alto voltaje que se inducen por las tierras. Recuérdese que si algo está sensible en todos los equipos son las tierras, aunque parece que es de lo más fuerte, no, es de lo más débil. En ellas no hay sistemas de seguridad que puedan proteger los equipos. Las tierras por lo regular son directas a todas las memorias, a todos los circuitos, a todos los componentes más sensibles. Las tierras van directas hasta ellos y por eso induce un pico de alto voltaje y adiós cualquier equipo de su banco. Entonces ocuparían una bobina de estas para las computadoras de disparo por flanco negativo digital, una bobina de estas o dos como las de mi maqueta, para ver las computadoras que ya casi son todas de disparo por flanco positivo, y para ver las de disparo pues directo, eso no es ningún problema, ya nada más habilitarse una herramienta de estas y todo listo. Entonces, ¿qué llevan? Nada, sus alimentaciones como las acabamos de ver, las alimentaciones para el módulo, en este caso 2 señales, en este caso alimentación y una señal, y la herramienta con el foco incandescente, y ya están armando sus maquetas. Bien, pues como siempre, cualquier duda que podamos apoyarlos, estamos para apoyarnos unos con otros, para crecer, para todos aprender, para todos avanzar. Me preguntan mucho sobre de cursos, no tengo cursos a la venta, todo lo que yo puedo se los voy compartiendo con mucho gusto de manera abierta y gratuita. Ahí nada más cuando puedan, si me hacen el favor y me dejan una manita arriba, pues estaría genial, me ayuda mucho para el asunto de lo de las redes. Entonces, pues si les gusta el trabajo que hacemos, también por ahí nos dejan un manito arriba y estaría genial. Bien, cualquier duda, estoy para servirles. Lo que podemos ir disipando en dudas de los compañeros, lo hacemos con mucho gusto y casi siempre se los dejo así físico para ir viendo que esto es real. Si se los dejo sobre papel, pues a lo mejor sirve y a lo mejor nada más no, pero son equipos probados en banco y
con la idea de que trabajen de la manera más segura posible y no pongan en riesgo sus valiosos equipos, ya sea este o el que tengan, no importa, hay que cuidar todo, que todo es bastante caro en estos tiempos y no trabajar con alto voltaje en el banco. Bien, colegas, pues les mando un abrazo, Enrique Rico, desde la Ciudad de México, para servirles, para compartir como siempre con mucho gusto. Y recuerden, lo que tengan de dudas, por aquí podemos seguirnos leyendo y lo que les pueda ayudar será un placer. Muchas gracias.